ver un poquito en qué consiste la modulación de pulsos, principalmente mirando lo que conocemos como una modulación PAN, modulación por amplitud del pulso. Recordando un poquito, entonces nosotros habíamos ya planteado de pronto en algún ambiente la parte de en términos generales, lo que es la modulación, que pues básicamente de manera inicial habíamos dicho que era la modificación de algunos de los parámetros de la señal portadora en un mundo absolutamente análogo, en el caso de la modulación por amplitud, modulación por frecuencia, modulación por fase, haciendo referencia a la modulación de una onda continua. En la modulación de pulsos, que es lo que nos ocupa en este momento, entonces lo que se varía es alguno de los parámetros de un tren de pulsos, pero ya no exclusivamente los que acabo de mencionar, sino puede ser la amplitud, lo que se modifica, la duración del pulso o la posición del pulso. Podemos asumir entonces que la modulación por pulso la podemos conseguir analógica, que es como la estamos presentando acá, o exclusivamente digital. Existen varios esquemas entonces de modificación de modulación por codificación de pulsos. Inicialmente pues la PAM, que es la vamos a mirar un poquito más al detalle, y hay modulación por duración de la anchura de pulsos, como lo estábamos planteando, modulación por la posición del pulso y la modulación por codificación de pulsos, que es básicamente ya la discretización de una señal análoga, es decir, el paso completo de una señal análoga a una señal digital. En este caso, pues lo que vamos a mirar es básicamente la primera etapa de ese proceso de discretización, que es lo que consideramos como la etapa de muestreo. La modulación PAN, entonces el resultado del muestreo de una señal es el resultado del muestreo de una señal continua. Es el primer paso para una señal, paso a paso de una señal análoga digital, que ya lo había mencionado anteriormente. La señal analógica se multiplica, básicamente es el proceso que toma una señal análoga, se multiplica por un tren de pulsos de amplitud fija, de amplitud constante, y se obtienen entonces las muestras correspondientes. Acordémonos, por allá hay un teorema de Nyquist que dice que ese muestreo debe corresponder a 2 veces la frecuencia de la señal que se quiere mostrar. Se recupera tomando entonces la señal envolvente. Ya vamos a mirar con la ayuda del MATLAB, entonces un poquito en qué consiste. Básicamente lo que estaba planteado anteriormente, entonces tenemos una señal análoga, en este caso una señal sinusoidal, tenemos un tren de pulsos por el cual vamos a multiplicar esta señal análoga y de ahí vamos a obtener entonces la señal entonces muestreada en amplitud de acuerdo a unos valores básicamente. Y para la recuperación, entonces acá en la parte inferior, entonces podemos asumir que lo que aparece ahí entonces en un color rojo, un color vivo, entonces hace referencia a la envolvente, que sería pues el proceso pues nuevamente de la obtención de la señal digital, de la señal original. Nuevamente, entonces recordando, estamos asumiendo únicamente en el proceso de pasar una señal análoga a digital, entonces un poquito el proceso, digamos una discriminación un poquito más al detalle de lo que es el proceso de muestreo. Vamos a mirar entonces en el caso de la simulación en MATLAB, implementación mediante un programa de MATLAB, y para entonces entrar a tener un poquito más de referencia. Tenemos acá entonces un pequeño script, un pequeño programa en MATLAB. Recordemos, por aquí arriba están los datos de contacto. Inicialmente entonces tenemos el limpiado de la consola, el limpiado entonces de las variables que se encuentran activas, y con esto entonces cerramos también todas las ventanas gráficas que se encuentran activas. Comenzamos entonces con una constante acá que hace referencia entonces a una constante de modulación, el modulador, que básicamente hace referencia a un 50%. La frecuencia de señal modulada a 200, a 2 kHz, a 2000 Hz, que tiene que ver entonces por 2 por 10 a la 3, y la frecuencia del tren de pulsos, como lo mostramos en la gráfica, es simplemente tenemos entonces la señal sinusoidal, tenemos la señal de pulsos.
cuadrada y básicamente el señal digital. Y luego acá entonces tenemos un nivel de corriente directa, nivel de DC. En este caso T va a corresponder entonces un arreglo con las muestras de tiempo o los valores del tiempo, arreglo de tiempo en este caso 10.000 valores que arranca desde cero con incrementos muy pequeñitos hasta dos veces 2 sobre FSM, que dijimos que era la frecuencia de la señal modulante. Y acá tenemos entonces la señal que vamos entonces la señal modulante que vamos a producir. Igual, entonces señal modulante va a ser igual a 4 por el seno de 2 por pi por la frecuencia de la señal modulante por el tiempo, que es el vector de tiempo, más el nivel de C. Y de esa manera entonces obtenemos el valor, la señal como tal modulante. Acá venimos entonces a la graficación de la señal modulante y básicamente que corresponde a una señal seno como está planteado ahí en la fórmula, en la ecuación. Y acá entonces ya comenzamos entonces a mostrar entonces en el caso del tren de pulsos en el segundo, acordémonos que acá con el subplot lo que hacemos entonces en este caso es generar una matriz de 4 filas por cuatro filas por una columna, donde la primera gráfica corresponde a la señal sano, la segunda gráfica va a corresponder entonces al tren de pulsos y el tren de pulsos entonces lo obtenemos entonces acá. Tren de pulsos es igual a 1 más 1 por la raíz cuadrada de 2 por pi por la frecuencia de la señal de pulso por una constante. Ahí se hallan en este caso, pues corresponde pues a qué tan anchos son los pulsos en el tiempo, esa constante al final, pulsos de señal cuadrada. Y nuevamente entonces en la segunda gráfica aparecemos entonces, vamos a encontrar entonces la señal cuadrada. En la siguiente parte, entonces lo que hacemos entonces es la impresión, se halla la señal ya como tal, la señal mostrada en pan. En este caso se hace pues una delimitación de los ejes tanto en X como en Y. El eje X va desde 0 a 2 sobre FA y de 0 a 3 entonces el eje Y. Y luego entonces se hace pues la ubicación de la señal pues ya muestreada, señal pan muestreada, y en este caso pues se grafica entonces esas muestras de acuerdo entonces a esos parámetros. Señal, y en la parte final entonces lo que hacemos es en la misma ventana, si miramos acá, está en la ventana 4 entonces está la señal pan muestreada, y en la 4 también entonces está la señal seno, que es la que inicialmente habíamos generado para hacer digamos que visualmente entonces mostrar cómo sería entonces el proceso. Miremos entonces la ejecución, que es en la misma gráfica que veíamos en la presentación de PowerPoint. En este caso entonces tenemos básicamente entonces todo el proceso producto pues el código que acabo de mostrar, inicialmente la señal seno como tal, el tren de pulsos, y luego entonces acá encontramos la señal muestreada, y por último entonces las dos señales, tanto la señal sinusoidal como la señal muestreada, y básicamente haciendo ver también que para la recuperación de esa señal entonces pues básicamente tomaríamos la envolvente que tenemos acá. Modulación por amplitud de pulsos, entonces tengamos en cuenta que con esta forma, con este primer paso, digamos, llegamos a obtener entonces la discretización de una señal análoga.